8:06, continuamos en el Sol de la Mañana y presentamos a Oli Matos. Adelante y valor, joven. Buenos días y buen inicio de semana, positivo, independientemente de todas las adversidades que afrontamos los dominicanos y todos los desafíos que tenemos. Uno debe pensar bien a la hora de elegir las personas que le van a representar en cualquier cosa, es decir, en cualquier función, sea desde un club en el que participamos hasta lo más importante, es decir, cuando usted escoge, por ejemplo, un abogado para que lo represente frente a un caso que usted tenga en los tribunales, un gestor financiero para chequear el tema de los impuestos, si usted tiene alguna actividad económica y alguna actividad empresarial. Nos ocupamos de ese tipo de cosas, el médico que nos va a diagnosticar nuestra situación de salud y que va a evaluarnos y que nos hará recomendaciones. Porque, ¿qué pasa? Cuando esa persona yerra, usted padece la consecuencia. Pero pasa lo mismo con los gobiernos. Los gobiernos, los ciudadanos debemos vigilarlo, debemos estar atentos a qué hacen, a las decisiones que toman. Lo que se decide en el Congreso, lamentablemente, es cosa tan trivial como si una nana se viste con un uniforme o no. Es decir, perdemos el tiempo en cosas con un Congreso que nos cuesta un ojo de la cara. Y nosotros seguimos mirándonos y riéndonos de vernos impotentes ante la situación, ante la realidad que vive la República Dominicana. Ahora nos encontramos, es decir, no basta con el edificio del Defensor del Pueblo, que ni es defensor ni es del pueblo, los aumentos aparte del aumento salarial ofensivo de la Cámara de Cuentas, el reparto del botín de los millones, que no ha habido una respuesta con respecto a eso. Ahora venimos con el tema de la mesa de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que para los gestores de esta Corte y con los niveles de corrupción que se manejan esas élites en los organismos internacionales, de gente que vaya a darse la Dolce Vita y a buscar problemas, porque si no hay problema no hace sentido que ellos existan. Si el diablo se muere, Dios queda sin empleo. Ellos necesitan que haya problemas de derechos humanos y que hayan crisis humanitarias, porque ese es su negocio, lo mismo que muchas de las ONG. Nosotros la República Dominicana nos encontramos con que nuestros representantes deciden negociar que nos excluyan de una lista, que estar en la lista no nos generaba ningún impacto, porque ¿cuál es el problema de estar en esa lista? Sobre todo, teniendo nosotros la conciencia de que hemos hecho más que todos los demás y que incluso aquellos que nos están acusando por los derechos humanos y por darle derecho a aquellos que su propia nación se lo niega. Que su propia nación se lo niega. Si esa gente tuviera moral, donde estuviera instalado fuera en Haití, exigiéndole a Haití que registre sus ciudadanos y no en la República Dominicana. Pero insisto en la indiferencia que veo de tantas personas, porque aquí, como decía el alcalde de Pedernales, dice, no, pero por eso no trabajan los dominicanos, por esos salarios. Los dominicanos, los jóvenes dominicanos de Pedernales vienen a engrosar la periferia de la ciudad, algunos que vienen a estudiar y otros despavoridos, sin oportunidades, se lanzan al mar a intentar cruzar a Puerto Rico o intentan irse de cualquier manera para Chile o para cualquier país, a hacer lo que su país le niega hacer con dignidad y con decencia. Yo entiendo que hay que decirle al pueblo dominicano quién pactó que esa gente vinieran aquí. ¿Quién fue el repúblico, el inteligente, el sabio que tomó esa decisión? Si fue Danilo Medina o si fue Miguel Vargas. Porque esa decisión se tomó en Cancillería, es decir, se supone que ambos tienen responsabilidades en este tema. Y eso es algo de preocupación para la República Dominicana, para la existencia del país.
para la existencia de la República Dominicana. Eso es un tema que la República Dominicana tiene que abordar con seriedad. La ciudadanía está haciendo conciencia, se siente, lo sienten y lo ven en las encuestas. ¿Por qué? Porque nuestras capacidades no son infinitas. La República Dominicana no puede darle solución a los problemas básicos de sus ciudadanos, mucho menos poder hacerse cargo de lo del vecino, mucho menos poder hacerse cargo de lo del vecino. Hemos cuestionado el hecho insólito de que el país haya asumido la carga de pagar la regularización, la documentación y regularización nacional a la gente que opta por regularizarse. Es el único país del mundo, los países ricos, Suiza, que es un país muy rico, para usted regularizarse en Suiza tiene que pagar por sus papeles. Para hacerlo en Estados Unidos usted tiene que pagar por sus papeles. Tiene que llevar los papeles de que usted de aquí y cumplir con un proceso, con un requisito. Cumplir con un requisito y cumplir con los pagos necesarios. Eso corren por el interesado, porque eso es algo individual. La República Dominicana debe cumplir con proporcionar la facilidad de que la gente pueda optar por regularizarse, pero el que quiere. Usted no puede salir el que quiere y el que puede. Entonces estamos sacrificando a los pobres del país. Cada rato tenemos que no hay aquí gente que viene que necesita unos tornillos porque su hijo se fracturó una pierna y no hay con qué pagarle en los hospitales, y este país está regalando miles de millones de pesos para regularizar ilegales extranjeros. ¿Y qué tipo de dirección es que nosotros tenemos en la República Dominicana? ¿Qué tipo de dirección es que nosotros tenemos? Este no es un tema que yo estoy abordando desde ahora. Lo estoy abordando hace tiempo. Lo único que por el medio en el que estoy, la gente tiene más oportunidad de escuchar mi posición. Este es un medio sumamente influyente. Pero los dominicanos debemos abrir los ojos, no dejarnos hacer cuentos. En la campaña anterior, en la campaña que pasó, nosotros escuchamos una historia que decía, la oposición no tiene propuesta, pero sin embargo, todos terminamos coreando eso, mucha gente terminó coreándolo. Sin embargo, las principales propuestas de solución a los problemas del país las tenía la oposición. Tenía una solución que está ahí aplicable, sobre un diagnóstico sobre problemas reales de seguridad. No una propuesta fantástica e inaplicable, sino una propuesta concreta sobre la base de un estudio. Y ahí está, la que trajo Rudolph Giuliani. No se aplicó ni se hizo nada. Creemos que un policía pagándole 8,000 pesos va a ser honesto, cuando sabemos que con ese salario nadie tiene capacidad de vivir ni siquiera una semana. Entonces, esa es la realidad que hemos ido construyendo en la República Dominicana. Vamos a decirnos la verdad. Ahora el tema es, no hay oposición. Parece que lo mismo que construyeron aquellos señores. Yo no creo que aquí haya un líder político que haya hecho más oposición constructiva, concreta, real y objetiva que Luis Abinader. Ha estado recorriendo el país, pero también ha estado planteando metodología y haciéndole propuestas al gobierno gratuita, primero para desentar el país con relación al tema de la corrupción, y segundo, sobre gestión, tanto en seguridad como en otros elementos. Pero si tú no la quieres, entonces la gente que tenemos en el gobierno, lo hemos tenido por décadas y no sabe qué hacer. Por eso no hay un solo problema resuelto en el país. Por eso los problemas son grandes y crecen. Son grandes y crecen y siguen agudizándose cada vez, porque el problema lo hemos ido metiendo debajo de la alfombra, pero se van haciendo más grandes. Ya ese tema de Haití, de nuestra relación con Haití, ese es un tema para abordarlo de manera integral. Da pena cómo escuchamos a ese pobre alcalde decir, solo cuento con el senador. Una sola golondrina no hace verano. La República Dominicana. Y ya vemos cómo el senador saluda a la gente en la frontera. Y la interacción que tiene. Sí, pero es que él no puede hacer otra cosa, está desbordado en sus capacidades. Si no se crea una valla limítrofe con puertas, usted no va a tener control de eso. Eso es una finca empalizada, como dijo Bosch en un momento. Cuando Bosch evaluó al PRD, dijo, ¿qué es el PRD? Una finca sin empalizada, que entra todo el que quiere. Eso fue lo que él dijo.
Entonces, lo que le dijeron que se la dan de su método, el PLD, una finca con empalizada, donde el que entraba debía cumplir con unos requisitos, están dejando que en el país entre todo lo que quiera. Y el país deteriorándose en sus instituciones, deteriorándose sus exportaciones, lo más que estamos exportando. Desde el 2012 hemos perdido nuestra competitividad, si le evaluamos, lo único que estamos exportando más es minería. Y le estamos exportando porque los precios internacionales de la minería han aumentado. Los precios han aumentado y hay mayor inversión para el oro. Pero en los otros renglones, cuando usted evalúa la República Dominicana, vamos en un decalabro realmente preocupante. Y usted ve como si la gente que está en las posiciones del gobierno, lo que está en estar en restaurantes y en pavonearse de unos números que no se reflejan en la realidad de los ciudadanos, que no se reflejan en bienestar para la gente, que no le dan a la gente ninguna garantía, que en 1000 años, señores, no vamos a tener las soluciones que necesitamos. Con improvisación, con visitas sorpresa, con actividades esporádicas, con planes operativos, con operativos médicos. Cada vez que llueve, como llovió ahora, que cuando se inundaron los apartamentos estos nuevos, que escuchamos lamentablemente a José Ramón decir, no, solo fueron como 200 casas que se inundaron. Señores, ¿quién le ha dicho que en ese río te va a poner un puente de badenes? Oye, ¿a quién se le ocurre? Pero no hay que ser ingeniero para saber que eso es una tontería, que el que hizo eso, lo menos que hay que hacer es buscarlo y responsabilizarlo. Eso debe tener responsabilidad penal, porque un río en una zona de quebrada como es esa, con el accidente topográfico que tiene esa zona, se sabe que bajan muchísimos árboles y eso badenes inmediatamente se van a entaponar. ¿Cómo se le ocurre construir un puente de badenes? Eso lo decían los campesinos de la zona. Lo decían, eso lo veíamos venir, eso iba a ocurrir. Lo denunciaron ciudadanos, lo denunció incluso Miralba Ruiz, que es una comunicadora famosísima de allá de la zona. Ella dijo, pero eso es un desastre, eso es río, es para que se lo lleve el río, los apartamentos. Entonces, usted ve como que esta gente inventando. Hay que oír diferentes opiniones. Yo en principio... Yo lo que lo veo inventando, María Elena, yo inventando. Como es con lo ajeno, no le importa. Callo, entonces. No, puedo decirlo, algo? Claro. En principio me sorprendí tal cual lo haces tú. Digo, ¿cómo es posible? Sin embargo, al escuchar a Manegonte, que es una persona que cuenta con credibilidad y un experto en materia de agropecuaria, de aguas y demás, él dijo que no había ningún problema en que se construyeran esos edificios allá, que eso fue una inundación, una crecida repentina que puede pasar. Sí, pero yo no estoy cuestionando. Discúlpame, lo primero que tenían que construir. Muy cerca. Yo quiero, oye, lo que Manegonte dice, yo lo respeto, pero no lo comparto. Lo primero es que usted no puede poner la carreta delante de los caballos. Si usted va a construir unos apartamentos y requiere un muro de gaviones para que el río no suba, haga el muro primero y después los apartamentos. Eso es lo primero. Pero lo segundo es... Ya coincidiste con María Elena. Lo segundo es... O sea, el asunto está en el orden. En el orden de las cosas, porque es que hay gente inventando. Y luego... Aquí hay un grupo de gente inventando. Al revés. Exacto, inventando. No pasar de una posición extrema a otra, buscar como el punto medio. ¿Cuál fue el error? Oye, el que no sabe lo que está haciendo, mientras más usted le da, más pierde. Entonces, los República Dominicana... Presión, paga impuestos, tenemos que pagar. Yo insisto en que hay que pagar. Si algo se está haciendo bien aquí, de los funcionarios de Danilo, que hay que felicitar, el director de impuestos internos. Está haciendo su trabajo. Ahora, ¿qué están haciendo los otros? ¿Qué está haciendo la Cancillería? Metiéndonos en este atolladero del tema de Corte Interamericana, porque había que firmar eso. ¿Cuál era el problema de estar en esa lista? Siempre tuvimos. ¿Cuál es el problema? Es decir, ¿quién es que está pensando en el gobierno? Usted ve el gobierno desarticulado, los funcionarios demandando presupuestos que usted no saben qué hacer con ellos. Por eso, cuando usted ve lo que piden y lo que le dan, ni hacen nada si le dan lo que piden, tampoco hacen nada. En la mayoría de los casos, la excepción solo confirma la regla. Pero en la gestión pública, señores, los ciudadanos tienen que observar por qué ese dinero que se usa y que se malgasta y que se reparte, cada vez que se inunda, vamos colchones, vamos zinc, vamos madera, cada vez que se inunda, vamos colchones, vamos zinc y vamos madera. Y cuando usted vaya a los mismos lugares, es al mismo lugar que llevan los colchones, los cines y la madera. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar en la República Dominicana si estamos volviendo como el perro al vómito?
¿Cambio y fuera entonces? Sí, cambio y fuera.